Entonces, jóvenes, las características de la narración. Las características de la narración, particularmente jóvenes, vamos a preguntarnos ciertas cosas que son claves para nosotros. En las características de la narración, ¿para qué es muy necesario o será importante o no importante analizar los cuentos? Seguramente muchos de ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Será necesario hacerse esa pregunta de, ¿es importante analizar un cuento? ¿Será importante? ¿Pero para qué? Entonces vamos a tomar en cuenta para respondernos a esta pregunta empezaremos con la estructura y método de los cuentos. Estamos hablando todo acerca o concerniente de la narración. ¿De acuerdo? Bien, estructuras y métodos. En la vida cotidiana estamos acostumbrados nosotros a poder oír y ver tantos mensajes que no distinguimos la particularidad de cada uno de ellos, ¿sí? Muchas veces escuchamos cosas no tan buenas, otras que desconocemos y son nuevas, ¿no? Así que estamos acostumbrados a oír, pero no a escuchar. También a ver, pero no a observar. Así que la diferencia de estas acciones es de tipo cualitativo. Apreciar y valorar detenidamente los contenidos de estos mensajes. Eso nos da a entender, jóvenes, no quedarnos en la superficialidad. En realidad, en la superficialidad es penetrar en ellos. Nosotros tenemos que estar inmersos o inviscuirnos en el contenido de ¿qué? Vamos a hablar en este caso, por decirlo así, de los cuentitos. Algo similar sucede con la lectura literaria. Por ejemplo, no reparamos en el valor estético porque carecemos de un método para acercarnos a ella y valorarla. Así que muchos buenos lectores, como lectores activos y asiduos, se acercan a la literatura utilizando la intuición. Esa capacidad innata, como cualquiera de ustedes lo podría tener, ¿ya? O que está formada a través de muchas experiencias lectoras, y así es como pueden explicar la calidad de una obra. Pero la intuición no es un don general, ¿ya? Hace unos días atrás hablaba con los estudiantes y les decía, no es lo mismo tener una lectura mecánica y una lectura adecuada, no es lo mismo. Cuando se inicia como lector de literatura, requiere amarrarse de las herramientas que le permitan penetrar en el texto. Y esto nos va a permitirnos a nosotros aprender, aprisionar, aferrar y a penetrar su contenido. Entonces, esto es algo más intenso, algo más en la cual usted va a tener que vivir, sentir la emoción, sentir todos los sentimientos que presente el texto. Es por ello que en esta sesión tenemos ese propósito para que todos nosotros podamos conocer esas estrategias que nos ayude a estudiar los elementos que construye una obra narrativa. Así que entre tantos estudiosos de la literatura jóvenes, existe una teoría que basa su análisis, ya particularmente en la estructura de los textos narrativos. De allí que reciba el nombre de estructuralismo. Pero se preguntarán, ¿qué es el estructuralismo? Definitivamente el estructuralismo tiene su origen en la segunda década del siglo XX, en las ciudades del centro oriente de Europa, ¿sí? Particularmente en los países europeos, ¿ya? Pues surgen este tipo de análisis de la literatura como debe de ser, con ciertas disciplinas a cumplir y a tomar en cuenta. Así que nosotros por eso tenemos que analizar los cuentos. Aquí te planteo 1, 2, 3, 4 textos de distintos contextos, ¿ya? Pero cada uno de estos textos nosotros vamos a tener que analizarlas, ¿de acuerdo? Pero ¿para qué? Para saber
en qué nivel de comprensión de textos nos encontramos. En cada uno de estos textos dice, ¿puedes identificar los elementos que tienen en común? ¿Se pueden analizar en un cuento cuando se carece de un método? Probablemente encontraste que los elementos en común entre los 4 textos son personajes, un lugar donde se desarrolla la historia, una historia narrada, un mensaje, alguien que cuenta la historia, un tiempo en que transcurren los acontecimientos y la actividad de los personajes, ¿cierto? Entonces vamos a nosotros encontrar en cada uno de estos 4 textos que te estoy dejando, ¿sí? Todos los textos tienen personajes. Todos ocupan un lugar en un tiempo determinado para desarrollar los sucesos. Todas las acciones, ¿sí? Mantienen una historia, son contadas por alguien, ¿sí? Entonces, todos esos elementos, jóvenes, vamos a tener que identificarlas. ¿Para qué? Para ver en qué nivel de lectura de comprensión estamos, ¿ya? Particularmente analizando los cuentos, ¿sí? Entonces, jóvenes, esta parte te voy a dejarte como quien diría, ¿ya? Como quien diría, como una tareita para que usted pueda, perdón, un momentito, para que usted pueda ver en qué nivel de lectura se encuentra. Pero me van a analizar, jóvenes, los elementos que les estoy pidiendo. Actores, espacio, argumento, narrador y acciones. Y el tiempo, por supuesto. Cada uno de ellos, ¿sí? Bien, jóvenes, creo que la clase ha estado muy clara. Hemos desarrollado de manera muy explícita. Los 2 temas se complementan. La primera clase que les he explicado, ya el cual ha sido el análisis de los textos narrativos, y esta que ha sido sobre las características de los textos narrativos. ¿De acuerdo? Entonces, ambos se complementan y ambos te los voy a compartir en el grupo para que ya puedas trabajar. Me analizas estos 4 textos cortos que te estoy dejando. Recuerda que debes identificar los elementos que conforman un cuento o un texto narrativo. ¿Sí? Bien, chicos. Bien, jóvenes. Entonces, eso sería en sí. Espero que me hayan podido atender la clase y gracias por su participación el día de hoy. Antes que nada, voy a hacer esto. Tengo 60 segundos para poder hacer esto. Ya. Voy a tomar una asistencia así veloz. Ya está. Y ya está. La asistencia ha sido ya tomada. Estamos con comunicación 6º semestre. Gracias, jóvenes, por su participación. Nos encontramos en la siguiente clase. Hasta la próxima clase, profesora.